Vamos a continuar con nuestro estudio en Juan. Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 6, versículo 16 al 21. Juan 6, versículo 16 al 21. El título del sermón es Recuerda esto en medio de la tormenta. Recuerda esto en medio de la tormenta. Y muy ad hoc ahorita que decía Juanito, evidentemente a lo mejor estás en medio de alguna situación así y Dios tiene mucho que hablarnos. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, para leer versículo a versículo. Yo versículo 16, por favor tú el 17, y así juntos hasta terminar juntos en el versículo 21. Dice versículo 16 de Juan 6: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y porque tú nos has traído, Señor, para conocerte, tal vez por primera vez realmente, o quizá también para recordarnos e instruirnos en este caminar al cual tú nos has llamado después de salvarnos, Padre. Y Señor, como acabamos de leer, eso incluye también tormentas, aflicciones, pruebas, Señor. Y gracias porque tú eres un Dios también consolador. Eres Dios, Señor, y estás en tu trono. Tú gobiernas sobre todas las cosas, Padre. Así que te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo use tu palabra, exalte a Cristo, nos permite entender el propósito, el por qué y para qué tú permites esto, Señor. Y sobre todas las cosas, que permitas que nuestra alma repose y descanse verdaderamente en quien tú eres, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, podemos tomar nuestro asiento, hermanos. Continuando en esta serie, veíamos la semana pasada esta escena muy conocida, cómo Jesús multiplica los panes y alimenta aproximadamente a 20,000 personas, simplemente con 2 peces y con 5 panes. Veíamos cómo en medio de nuestra insuficiencia Cristo es suficiente. Y ahora vamos a ver esta situación. Ahora, nada más para agarrar el contexto, quiero recordar lo que sucedió después de que multiplicó los peces y los panes. ¿Recuerdas cómo terminó versículo 14 y 15 de Juan capítulo 6? Después de que vieron el milagro y que las personas quedaron saciadas con estos alimentos, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces nos habla de que Jesús se aparta al monte. Vamos a ver ahorita en otros evangelios que Jesús se apartó a orar. Pero recordamos que la gente estaba ahí probablemente recordando el profeta que Moisés había prometido desde Deuteronomio. Y entonces, al ver que Jesús había multiplicado los peces y los panes, probablemente estaban viendo a alguien que tenía la capacidad de libertarlos del yugo romano. Entonces, ellos querían tomar a Jesús como rey para saciar sus necesidades temporales. Ellos vieron, como veíamos en esa porción la semana pasada, que ellos pensaban en Jesús como un gran libertador político, como un gran revolucionario, alguien que podría suplir sus necesidades físicas, pero no sus necesidades espirituales. Decíamos, pues imagínate ver eso, ¿no? Que alguien multiplicara de esa manera los alimentos. Yo creo que todos quisiéramos tener en nuestra disposición a alguien que nos alimentara de esa manera. Pero ellos no estaban yendo más allá. Ellos querían a Cristo moldeado a sus exigencias, querían que supliera sus necesidades, creyeron que probablemente les iba a dar dinero, salud. Eran las cosas que ellos querían y estaban viendo a Cristo en una medida que a ellos les convenía. Inclusive, mi hermano, a lo mejor dices: ay, ¿qué onda con estos cuates? ¿Cómo pueden pensar así de Jesús, no? Qué bueno que no soy así, o qué bueno que los discípulos no fueron así, qué bueno que Pedro, que Juan, qué bueno que ellos fueron diferentes. Mi hermano, hay una porción en la Escritura donde incluso los apóstoles pensaron también así de Jesús. Mateo capítulo 16, esta escena donde Jesús le pregunta a los discípulos, les dice: ¿y ustedes creen que soy? Y Pedro responde en estas maravillosas cosas que tenía Pedro, le dice: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Jesús
comienza a manifestarle su voluntad, les dice: es necesario que yo vaya, sea crucificado, pero resucitaré. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro le dice, vamos allá, Mateo 16:22, le dice, toma parte a Jesús y comienza a reconvenirle y le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, como pobrecito de ti. Y entonces Jesús se voltea y le dice: Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué Pedro le dijo eso? Bueno, porque Pedro también tenía un concepto equivocado de cuál era la voluntad de Cristo, el por qué Cristo había venido. Y a lo mejor tú estás aquí, mi hermano, porque estás buscando en Cristo precisamente a alguien que te dé salud, alguien que resuelva tus problemas económicos, alguien que te dé una familia feliz, que te dé un gran matrimonio, que te dé una vida sin estrés. Estás viendo a Cristo como alguien que va a resolver todos tus problemas. Estás probablemente a ese Cristo que has hecho a tu medida o a tu imagen en tu mente, buscando únicamente que satisfaga tus necesidades, tus emociones, tus deseos. Pero probablemente también has dudado que Él sea capaz de enviarte pruebas o aflicciones. Mi hermano, ¿cómo reaccionamos? Esa es una muestra muy evidente. ¿Cómo reaccionamos cuando en nuestra vida aparecen pruebas y aflicciones? Cuando aparecen estas situaciones que nos rebasan, que rebasan nuestros recursos, nuestras capacidades. ¿Te molestas? ¿Te apartas? ¿Te enfureces? Definitivamente cuando reaccionamos así es porque no estamos viendo la prueba como que viene de la mano de Dios. Y dice la Escritura, mi hermano, es importante aclarar esto como contexto porque honestamente el día de hoy se ha creado este tipo de Cristo a la medida del hombre en la iglesia contemporánea, donde entonces aparece una prueba o algo que me incomoda y me aparto del camino, comienzo a cuestionar a Jesús. Y la palabra de Dios nos ha advertido. Mira, hay versículos muy claros. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38 nos habla de que tanto la prueba como la aflicción vienen de parte de la mano de Dios. Lamentaciones 3:38, yo lo puse en la traducción del lenguaje actual. Ahora sí que lo trae desmenuzadito. Dice: todo lo bueno y lo malo pasa porque así Él lo ordena. ¿Te das cuenta que a veces como creyentes comienza a venir aflicción, alguna situación complicada? Y entonces creemos que entonces como que Satanás tomó parte de nuestra vida y que Dios se olvidó de nosotros. Aquí dice: mira, tanto lo bueno como lo malo pasa porque el Señor lo ordena. Job va más allá, y Job, cuando está pasando en medio de la aflicción, que está siendo despojado de su salud, de sus bienes, dice: ¿cómo recibiremos de Dios el bien y el mal lo rechazaremos? Él hizo tanto una cosa como otra. Entonces, en este pasaje que leímos en la tormenta, el Señor quiere que estos discípulos, es importante el contexto, porque acaban de vivir un momento tremendo. Imagínate haber visto a Jesús multiplicando, estaban gozosos, el decir: guau, pues por supuesto que nos conviene estar con Jesús, en Jesús nunca nos va a faltar nada, si fue capaz de multiplicar eso, por supuesto que nos conviene estar con Él. Pero ellos no solamente necesitaban conocer a Jesús en momentos que Él manifestaba su poder de una manera clara y abundante, sino que también necesitaban conocerlo a través de la aflicción. Mis hermanos, puse esto en pantalla. Cristo quiere que nosotros le conozcamos, que seamos salvos evidentemente, pero que confiemos en Él en todo momento y en toda circunstancia. En todo momento y en toda circunstancia. Y así en este encuentro que veremos, en esta escena de Jesús, veremos, entre otras cosas, que Él es el Creador supremo y que tiene dominio sobre todo el universo. Ellos vieron momentos antes cómo Él tuvo la capacidad de crear esos alimentos y entonces estaban gozosos, pero ahora tienen que también conocerlo y experimentarlo a través de la tempestad para confiar en Él. Así que están en este punto, y a lo mejor tú estás así, mi hermano, en adversidad. Estás en un punto donde te sientes abrumado, donde sientes que estás siendo rebasado por la situación en tus propias fuerzas, tus recursos son insuficientes. Y es lo que estamos viendo aquí, cómo Cristo está con nosotros en todo tiempo, lo vamos a ver, y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces, está la gente eufórica queriendo coronarlo por lo que hizo, algo tremendo. Los discípulos, yo creo que lo que menos querían era alejarse de Jesús. Jesús se aparta al monte, dice al final del versículo 15 de Juan 6, volvió a retirarse al monte solo. Y ahora sí entramos al pasaje de hoy, versículo 16.
Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. A lo que estamos predicando, Juan, es importante, es un dato también. A lo mejor tienes poco tiempo leyendo la Biblia, lo decía hace 8 días. En la Biblia, prácticamente en todas las Biblias, aparecen en algunas porciones entre paréntesis otros versículos, o en el pie de página versículos que hacen referencia a las letras chiquitas que aparecen ahí. Ten paciencia, algún día a lo mejor tú tampoco lo sabías y estás pensando que es muy obvio esto, pero ese tipo de referencias nos apuntan también a otras porciones de la Biblia que te ayudan a comprender mejor ese pasaje. Bueno, este pasaje de Juan 6 tiene referencias también en Mateo y en Marcos. Lo decíamos hace 8 días, da detalles complementarios. Algunos piensan y dicen, mira, los evangelios se contradicen, ¿por qué aquí no dice esto y en el de Mateo y de Marcos sí lo dice? Bueno, eso enriquece la perspectiva de lo que sucedió ahí. Así que tanto Juan como Mateo estuvieron de manera presencial, y vamos a ver algunos detalles que nos van a ayudar a ver lo que realmente sucedió aquí. Versículo 16 nos dice aquí que ellos descendieron al mar, pero mira lo que dice en Mateo, hablando de este mismo momento. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: enseguida, después de multiplicar los peces y los panes, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Subraya eso o memoriza eso, tómale una fotografía mental a eso, cuando dice Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús se queda a despedir a la gente que esté eufórica y le dice a sus discípulos, suban a la barca, los hace entrar ahí. De hecho, esa palabra hizo hace referencia a que los forzó a entrar ahí. No les dio una opción, no les dijo, si quieren, súbanse. Fue una instrucción, los forzó por completo a entrar en esa barca, aun cuando ellos estaban en un momento de gozar el poder de Jesús por ver la multiplicación. Ahora, a lo mejor ellos estaban tan eufóricos que también se estaban dejando llevar por el pensamiento de la multitud, y también estaban comenzando a decir, por supuesto, que nos conviene que Cristo sea rey y que nos dé todo lo material. Pero entonces Jesús les dice, vayan, y los hace entrar en esa barca. Versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Me encanta la dependencia de Jesús hacia el Padre. Como Él, teniendo dominio sobre la creación, como veremos momentos más adelante, Él no menospreciaba su tiempo de intimidad con Él, de orar con el Padre. Vemos constantemente que en la madrugada, en la noche, ahorita cantábamos de mañana yo te buscaré. Bueno, eso no es un invento nuestro. Vemos en Jesús cómo Él priorizaba, antes de hacer cualquier cosa, su intimidad y su relación con el Padre. Además, su dependencia al orar. Él sube a orar ahí. En la noche está él solo. Esta es una escena. En la otra escena van los discípulos en la barca que Jesús los hizo entrar. Y dice versículo 17, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, cuando habían remado como 25 o 30 estadios. De manera práctica, esa medida que da ahí son 4 o 5 kilómetros. Entonces ya llevaban un buen pedazo, ya van ahí, el mar comienza a agitarse. De repente ven tempestades bastante grandes, y ahí estaban los discípulos. Y dice Mateo que la barca estaba en medio del mar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí, mi hermano? Debemos de entender esto, y es algo importante, porque quizá tú estás aquí en medio precisamente de una tormenta, de una situación complicada, que te sientes como estos discípulos en medio de la noche, de la oscuridad, que a lo mejor tu mente y tu corazón, que es engañoso, te hace sentir, muchas veces es que me siento así. Es el problema, que nos guiamos por lo que sentimos. A lo mejor te hace sentir que estás solo, que Cristo se ha olvidado de ti, tu panorama es oscuro, tú ves que se levantan situaciones aquí, situaciones allá, más tempestades, y a lo mejor estás en ese momento donde dices, mira, otra cosita más que suceda y yo ya voy a tronar, y estoy en ese punto ya de sentirme tan abrumado. Y lo que Jesús nos va a hacer a través de su palabra en este pasaje, entre otras cosas, es mostrarnos, yo lo quise destacar así, 5 verdades que podemos aprender, que podemos aplicar en nuestras vidas en medio de las tormentas. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario descansar en esos momentos de tormenta en lo que Cristo nos dice, no en lo que nosotros sentimos.
El corazón es engañoso, es perverso, dice la palabra de Dios, pero necesitamos conducirnos, relacionarnos con Dios en base a lo que sabemos, y aún en momentos oscuros donde parece que todo se está hundiendo y saliendo de control, ver que Cristo está ahí. Ahora, vamos a empezar con estos 5 aspectos. El primer aspecto viene de una pregunta, por eso te pedí que subrayaras. ¿Quién fue el que mandó u obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir al otro lado? Fue Cristo. Cristo fue el que les ordenó ir ahí, y es el principio que vemos aquí, el primer principio que podemos ver para nuestras vidas. Si estás en una tormenta, Jesús te trajo a ese lugar. Jesús te puso en esa situación en la cual estás. A diferencia del corazón, a diferencia de nuestra mente que duda y que comienza a creer que Dios se olvidó de nosotros, la verdad es que la palabra de Dios nos muestra que así como Jesús puso a los discípulos en medio de la tormenta, así también nosotros somos puestos en tormentas constantemente. Ahora, en este momento hay algo interesante, mi hermano. Quiero destacar primero, en la vida cristiana hay 2 tipos de momentos. Vienen de momentos sumamente gozosos. No nos quedemos tampoco con, es que Jesús todo el tiempo es pura tempestad. Vienen de momento de ver la abundancia, de ver, y ahora también eso viene de la mano de Dios. Ahora, la tormenta que ellos están atravesando, mi hermano, es porque ellos están atendiendo a la palabra de Dios. Es consecuencia de obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, hay otros casos en la misma palabra de Dios, como el caso de Jonás. Estudiamos Jonás hace ya años, y Jonás recibe la instrucción de ir a Nínive, y él la agarra y se va hacia otro lado. Y entonces, ¿qué hace Dios? Envía una tormenta, descubren que era literalmente por su culpa, lo arrojan al mar, y por medio de esa tempestad o de esa tormenta, Dios lo regresa a hacer la voluntad que Dios le dijo desde un inicio que tenía que hacer. Entonces, debemos primero determinar esto y dejar en claro, la palabra de Dios nos muestra que hay 2 tipos de tormenta en nuestra vida. En las 2 está en control Dios, pero hay 2 tipos de tormentas. El primer tipo de tormenta es cuando hemos pecado y nos está disciplinando, como Jonás. Le dijeron una cosa, fue hacia otro lado, hubo consecuencias, y entonces vino una tormenta de disciplina. Pero también hay tormentas de perfección, podríamos decirlo, afeccionamiento, de fortalecimiento de la fe, como lo estamos viendo con estos discípulos. Entonces, es importante destacar esto porque también a veces, y es mi anhelo, mi hermano, si tú estás en una situación así, que podamos pedirle a Dios y examinar, Señor, en esta situación, ¿hay parte de disciplina hacia mí? La consecuencia que sufrí, la decepción que sufrí en esta situación con esta persona, ¿fue por yo obedecer tu palabra? ¿O fue porque tú me habías dicho que no me involucrara, que no hiciera, y entonces tú me estás disciplinando? Ahora, lo que vemos aquí es que ellos están sufriendo estas consecuencias porque están atendiendo la palabra de Dios. Ahora, digo esto otra vez, mi hermano, mi amigo, porque el propósito de cuando empezamos a estudiar Juan era precisamente conocer al Jesús de la Biblia, moldear nuestra mente a lo que Jesús es en la Biblia. Y la verdad, mi anhelo es que realmente nos relacionamos con Él, como es Él, y no como nosotros quisiéramos, como todo rosita y no hay ninguna prueba, momentos duros, apenas viene una situación complicada y mejor ya boto las cosas, dudo de Dios. Mis hermanos, necesitamos ser conscientes de cómo es Jesús, y muchas veces pensamos que si caminamos cumpliendo la palabra de Dios totalmente, esforzándonos, siendo fieles, entonces no vamos a tener ninguna prueba o ninguna dificultad. Y aquí es evidente que ellos, precisamente por obedecer la palabra, también Dios va a probar su fe. Mira lo que dice Job capítulo 5 versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Has visto acá? Bueno, ahorita todavía hace frío, que armas tu fogatita y entonces empieza a tronar la leña y están huele chispas constantemente. Bueno, la palabra de Dios nos dice, mira, así como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todos nosotros enfrentaremos, si no es que estamos enfrentaremos situaciones como esas, y eso debe llevarnos a recordar que cuando estemos en medio de una tormenta, espero en Dios sea porque hemos obedecido su palabra, y a pesar de obedecer su palabra, Él está con nosotros, Él nos está cuidando, pero también lo está utilizando
para fortalecer nuestra fe. Mis hermanos, hay algo aquí también que quiero y me llama mucho la atención, y es que muchas veces somos dados a creer, mi relación con Dios o estar en la voluntad de Dios sería mejor si yo estuviera en una posición cómoda, en una posición que todo me favoreciera. Mis hermanos, lo que vemos en este retrato es que los discípulos estaban más seguros, aún en la tormenta de Dios, pero haciendo su voluntad, que en la tierra con la multitud, sin estar haciendo la voluntad de Dios. Ellos estaban más seguros en la tormenta, haciendo la voluntad de Dios, que en la tierra con la multitud, sin estar en la voluntad de Dios. Así que nunca debemos juzgar por nuestras circunstancias, por lo que nos ocurre, si Dios nos ama, si Dios está en control. Él está en control siempre, pero debemos entender también que Él es el que nos lleva también ahí, sea por disciplina o sea para fortalecernos. Y eso debería tener descanso para reconocer que nuestra vida está en sus manos, mi hermano. Y no solamente está en sus manos y Él es el que nos lleva ahí también, sino que preguntaba esto, a veces somos dados en este tipo de porciones como a decir, bueno, ¿y qué tengo yo que hacer en medio de la prueba? ¿Qué tengo que hacer? Le echo ganas, me esfuerzo. Hay cuestiones prácticas, pero lo que yo quisiera que apreciemos es ver lo que Jesús hace en medio de la prueba, lo que Jesús hace en nuestras vidas a través de la prueba. Y lo primero que hace es que Él nos lleva ahí, Él es soberano, pero también vemos que en medio de nuestra tormenta, en medio de esa situación que nos rebasa, Jesús no está indiferente, Jesús está orando por nosotros. Mira lo que dice ahí, en Marcos capítulo 6, versículo 46. Me encanta esto de nuestro Padre porque no es un Dios lejano, no es un Dios indiferente. Jesús nos conoce, Jesús conoce nuestros temores, Jesús conoce tus ansiedades. Fíjate lo que dice el texto, que Él se aparta al monte y va a orar. Marcos 6, 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y luego dice en versículo 48, cuando estaba en el monte, los ve remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. ¿Te has sentido así en tu vida? Que todo es contrario. Y dices, híjole, o sea, la verdad, ¿qué onda? Estoy peleando bien esta batalla de la fe, genuinamente, honestamente. He intentado alinear lo que Dios me ha llamado a alinear y de todas maneras el viento es contrario y entonces te comienzas a llenar de ansiedad, te comienzas a sentir solo, desamparado, no sabes lo que vas a hacer ya y de repente uno piensa que nadie lo entiende, uno piensa que Él es el único que atraviesa una situación así y creemos que ni nuestra esposa ni nuestros hijos, que nadie nos puede entender. Bueno, tenemos a alguien que sí nos entiende. Dios es omnisciente. Decíamos que estaban a 4 o 5 kilómetros de distancia y Jesús en el monte no solamente está intercediendo, sino que está al tanto de ellos. Ahora a mí me encanta esta imagen porque vemos el todopoder y la omnisciencia de Jesús, cómo está en todos lados. No sé si te ha pasado, si tienes hijos chiquitos o has convivido con niños chiquitos. En el caso nuestro, ahorita tenemos a nuestra hija Anita, tiene 1 año, 2 meses. Y pues ya empieza a caminar, ¿no? Pero pues constantemente se cae, se pega. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que dejarla caminar. Y ella cree que nadie la está viendo. Yo estoy platicando, estoy con Mari, mi esposa, comiendo, pero de reojo la estamos viendo. Entonces, y algunos que han estado con nosotros, pareciera que estamos platicando con ellos, pero de repente uno se tiene que, hasta parece grosería, como que ni pides permiso y te arrancas hacia donde está tu hijo, tu hija, antes de que se caiga, ¿no? Ahora, esa es la imagen que estamos viendo aquí. Nosotros muchas veces creemos que Dios se olvida y que ya no está al tanto de nosotros, pero Dios siempre está al tanto de nuestra situación. Ellos están ahí luchando con el viento, con situaciones que para ellos los rebasaban, y así también Dios está contigo el día de hoy viéndote en esa situación que tú te sientes rebasado, rebasada. Él no solo te está viendo, no solamente está intercediendo, porque dice la palabra que Él intercede día y noche por nosotros, sino que también, como lo veremos, te entiende y está dispuesto a ayudarte. Ahora, ¿qué es lo impresionante del carácter de Jesús? No solamente que está al tanto, sino que también es un padre, es un rey, se entiende. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15. Les decía esto porque somos dados a decir, no, nadie me entiende. Pues sí, pero pues mira, tu vida es diferente. Pues yo tuviera un esposo, tuviera hijos, tuviera tu trabajo, nadie me entiende.
y nos compramos esa mentira. Pero Jesús sí nos entiende. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. ¿Qué significa eso de que un sacerdote que no pueda compadecerse? Bueno, que él simpatiza con tu debilidad, con tu flaqueza, aún con esas ansiedades. Él te entiende, aunque él no pecó, pero él está al tanto y él te entiende, mi hermano. Y ahorita vamos a ver cuando interviene, con qué actitud interviene, a diferencia de cómo lo hacemos muchos de nosotros. Entonces, ahí está Jesús, los discípulos luchando con gran fatiga. Yo pensaba en eso, eso es la vida. La vida es cansada. Es cansada, hay aflicciones, el cuerpo se va desgastando. Y él está viendo que están remando con gran fatiga y está orando. Mi hermano, ¿no se te hace impresionante eso? Si tú supieras que alguien empezamos hace 3 semanas el ministerio de intercesión y oran algunos o varios minutos antes del servicio. Y para mí como pastor es algo hermoso el saber que están orando por el servicio, que están orando por mí, por los servidores. Cuando las personas se acercan y te dicen, oye, estoy orando por ti, ¿a poco no eso te genera como, oye, gracias? Ahora imagínate lo que nos está diciendo aquí. Qué glorioso es esto. Si tú supieras que Jesús está en la habitación de aquí al lado y está orando por la situación en la que tú estás, ¿no es algo mucho más glorioso eso? Él está orando por tu aflicción, por tu soledad, por tu dolor, por la tribulación. Y no está orando aquí, Él está intercediendo en los cielos a favor tuyo, a la diestra del Padre, día y noche. Y mi hermano, eso debería darnos fuerzas, darnos consuelo de saber que no estamos solos y que Él está orando, Él nos conoce. Y no solamente eso, sino que en medio de la tormenta Él vendrá a nosotros. Mira lo que dice versículo 19. Después de ver, Él nos lleva ahí a la tormenta, Él está al pendiente y está orando por nosotros. Pero dice también que Él vendrá, versículo 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Y es regresando a Juan. Entonces, no solamente nos lleva a la tormenta, no solamente ora por nosotros, sino que Él vendrá a nosotros. Ahora, leemos ahí, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Ya si eres cristiano, y mi oración es eso, Señor, danos un asombro de ver realmente lo que está sucediendo ahí. A lo mejor creciste en la escuelita cristiana, ¿no? Y ya te has cansado de ver ahí a Jesús con imágenes, con recortes, con videos y caminando sobre el mar. Y es algo tan común a veces. Pero lo que estaba sucediendo ahí, mis hermanos, es que Jesús estaba demostrando que Él es soberano, que Él gobierna sobre todas las cosas. Mis hermanos, Jesús mismo dice Colosenses 1:15 que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él creó ese mar al que ahora está dominando. Él está caminando ahí como si fuera tierra seca, lo que está demostrando que Jesús tiene poder sobre todo lo creado, sobre toda la creación. El mar resistió ahí como una roca, por eso Jesús iba caminando. Y mis hermanos, si ese Salvador tiene control de esas situaciones, ¿cómo no tendrá control de nuestras vidas? Si Dios nos dio a Cristo, a quien más amaba, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Históricamente me gustó este detalle que encontraba, ahora sí como cultura general. Históricamente los egipcios, cuando querían representar algo que era imposible, con alguna seña o con algún sello, lo que ellos hacían era que ponían 2 pies arriba del mar. Eso era decir, eso es imposible. Ponían 2 pies arriba del mar. Ahora, lo que estamos viendo aquí, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, es que Dios está en los cielos y que Él hace las cosas como Él quiere y Él es capaz de controlar, de cambiar, de dominar cualquier situación. Él no nos ha dejado solos, ni nos ha dejado abandonados, mi hermano. La palabra de Dios no nos lleva a eso, sino que al contrario nos lleva a ver y a descansar en que tenemos a un Padre que es creador del cielo, de la tierra, y que Él puede caminar sobre las olas cuando a Él le plazca. Ahora, hay una pregunta aquí que naturalmente podría surgir. Yo me lo he preguntado, a lo mejor, no sé si pase por tu mente, el preguntarte, bueno, ¿y por qué Jesús caminó sobre las aguas? ¿Lo has pensado? Él pudo haberse aparecido en el bote y decir, ¿qué húbole? Ya llegué.
¿Por qué tuvo que caminar sobre el mar? Bueno, decía un teólogo, decía, Jesús caminó sobre las aguas y fue para mostrarles que aquello que ellos tenían como una gran tormenta era solamente un medio para llegar a donde ellos estaban. Mi hermano, Dios va a usar la tormenta en tu vida como un medio para llegar a donde tú estás. Y muchos ya lo hemos experimentado, que en los momentos más bajos, más dolorosos, donde parece que todo se está hundiendo, es cuando realmente Dios aparece, cuando realmente nos lleva a rendirnos y a buscar con todo nuestro corazón. Él va a utilizar esa tormenta y la utiliza como un medio para llegar a donde ellos estaban. Muchas veces nos encontramos en estas situaciones y es duro cuando te dicen, mira, tienes esta enfermedad que es terminal, tienes esta ruina económica, sucedió esto y estás con deudas que te rebasan totalmente. Pero cuando estamos en Cristo descubrimos que esas experiencias lo que hace es acercarnos a Él. Cuando nuestros hijos, nuestro matrimonio estén en situaciones que realmente pareciera nos está rebasando, es cuando Cristo quiere llegar hacia nosotros. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, mi hermano? Que todas las cosas, escucha bien esto, todas las cosas, aun las cosas que nos afligen, son siervos de Jesús. Todo lo utiliza para un bien, que es hacernos más como Él y a depender más de Él. Aquí estamos viendo que Jesús utilizó esa tempestad, ese mar, esas olas, como un medio para llegar a donde ellos estaban. Mira cómo dice Salmo 93:4. Me encanta esta porción que muestra tan poderoso a Jesús. Dice, más que el fragor de muchas aguas y más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Es poderoso el Señor en las alturas. Entonces, esa es la tercera verdad, que Cristo vendrá en medio de la tormenta a nosotros. Ahora, hay un detalle que da aquí Mateo, en el pasaje paralelo, Mateo capítulo 14, versículo 25. Mira lo que dice. Dice, mas a la cuarta vigilia, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Da el detalle de la hora, del tiempo, a diferencia de Juan. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? Que en medio de la tormenta, de esa situación, Cristo vendrá y nos ayudará, pero en su tiempo y en su momento. No en nuestro momento y en nuestro tiempo. Los judíos dividían la noche en 4 vigilias. La primera vigilia era de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6. Entonces, ya era lo más oscuro de la madrugada cuando está sucediendo esto. Y es cuando pareciera que de plano ya no hay esperanza. Y entonces es cuando Jesús aparece aquí en la cuarta vigilia de la noche. Te pregunto, ¿tienes esta situación donde dices, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo Jesús realmente va a intervenir? He estado orando he estado siguiéndolo fielmente, honestamente, pero Él pareciera que no responde. Mis hermanos, Él va a intervenir en su forma, en su momento, no en el nuestro. Cuando uno se encuentra en medio de situaciones complicadas, donde has perdido a lo mejor también tu trabajo y ya no tienes la manera de sostener a tu familia, cumplir los compromisos que tenías, uno se desespera, uno clama al Señor y de repente llega un momento donde tú dices, es que esto que yo ya estuve clamando tanto por mi matrimonio, tanto por la salud, y uno llega al punto que dice, entonces mejor ya dejo de clamar. Pareciera que Dios no va a intervenir nunca, que Dios no va a hacer nada. Y lo limitamos a nuestro tiempo en lugar de descansar que Él intervendrá en su tiempo, en su momento y en su forma. Ahora, ¿por qué digo que en su forma también? Aquí quiero poner un paréntesis. Me gusta esto, decía estudiando un comentarista, y parte va a ir de lo que veremos un poquito más adelante, pero para que no se me escape la idea. Muchas veces no solamente la desesperación de creer que Dios no está interviniendo porque se está tardando, sino también el miedo que nos provoca esa situación nos lleva realmente a perder de vista que Jesús sí ha estado con nosotros. ¿Qué quiero decir? En momentos de tormenta, uno es dado a decir, es que Jesús no ha hecho nada por mí, es que la iglesia no ha hecho nada por mí, es que nadie ve por mí. Y dices, oye, Jesús estuvo también a través de esa persona que vino y te visitó, que vino y te proveyó, que ha estado al pendiente de ti, no te ha faltado alimento, y de repente, en lugar de exaltar los pequeños detalles en los cuales también Jesús tiene control y sigue estando en cuidado nuestro en medio de la tormenta,
por medio del miedo y de la desesperación de que no es en nuestro tiempo y en nuestra forma, comenzamos a dudar de Dios. Entonces, lo que vemos aquí es que es en su tiempo, en su forma. De ahí lo que decíamos hace 8 días. Como creyentes somos llamados a ver todo en el plano espiritual. Toda provisión, toda buena dádiva, dar gracias a Dios. Ahora, ¿por qué decía esto de que es importante ser pacientes? Como dice Santiago, que en medio del gozo, en medio de la prueba podemos tener sumo gozo, sabiendo que la prueba produce paciencia en nosotros. Bueno, en la palabra de Dios, mi hermano, también aparecen otros personajes que estuvieron en medio de aflicción, a los cuales parecía que estaban perdiendo la esperanza, pero recordaron quién es Cristo. ¿Quién es uno de ellos, por ejemplo? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10, y dice esto, hablando de que él, predicando el evangelio, ya no andaba de rebelde, persiguiendo a la iglesia, no, predicando el evangelio, genuinamente buscando cumplir la voluntad de Dios, tuvo situaciones difíciles. Dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Hasta de ahí ya no tengo fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Hay algo ahí que no relata específicamente, que dice, yo creí que de esta ya no salía, ya me quería literalmente morir. Dice versículo 9, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahí está el fin de la prueba, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Esa es la esperanza que todos nosotros somos llamados a tener. Cristo está con nosotros siempre en medio de nuestras tormentas, y también va a remover toda la confianza en cualquier cosa que nos esté robando el poner toda nuestra dependencia en Él. Isaías 43, versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando el viento es contrario, cuando estás en medio de la prueba, como dice 1 de Pedro 1, donde el fuego parece que está subiendo, mis hermanos, en ese momento Cristo está a nuestro lado. Y es necesario, por eso, no es el sentir, es el saber, el recordar que no estamos luchando solos. Y quizá no ha llegado el momento que tú has esperado de una manera específica, pero es bueno ver este ejemplo, que esperó que estuviera a lo mejor ya en la última ola, una ola más y se iba a destruir, pero ahí fue donde Cristo dependió. Yo puse esto en pantalla. El Señor estaba probando la fe de los discípulos, y por medio de esto, de retardar su tiempo, estaba removiendo toda confianza en ellos para que confiaran solamente en Él. ¿Qué quiero decir? Uno atraviesa una situación y lo último que hace es depender de Dios. Se apoya en su dinero. Yo tengo ahorita, apoyamos con dinero. Yo tengo el tiempo, yo voy y doy mi tiempo. Y comenzamos a resolver las cosas. Yo voy y le hablo a esta persona. Yo voy y resuelvo esta situación. Y no estoy diciendo que eso esté necesariamente mal. Como creyentes, por supuesto, que estamos llamados a ver por los demás. Pero muchas veces, siendo honestos tú y yo, queremos intentar ser Dios, controlar la situación, resolver la situación. Y muchas veces Dios también tarda en responder porque nosotros estamos queriendo robarle gloria a Él. En lugar de descansar, muchas veces Dios nos quita toda confianza para que confiemos en Él solamente. Entonces, en primer lugar, ya vimos que Él nos lleva a la tormenta. Él está al pendiente y ora porque nos conoce. En tercer lugar, vemos que Él va a intervenir en su tiempo, en su momento y en su forma. Y en Juan 6:19, mira lo que dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces, Él viene caminando. Dice Mateo 14:26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Entonces dice que se turbaron, fueron sacudidos. Imagínate, pues ven a alguien caminar, es algo totalmente ilógico en ese momento. Entonces ellos se espantan. Y yo preguntaba, ¿por qué fue que ellos no reconocieron a Jesús? ¿Por qué no lo reconocieron?
Ellos venían de estar con Jesús, vieron el milagro de los peces y de los panes. ¿Por qué no lo reconocieron? Por una razón, mi hermano, porque ellos no lo estaban esperando. Ellos no lo estaban esperando, porque si lo hubieran estado esperando por medio de la fe, lo hubieran reconocido de inmediato. Ellos llegaron a la falsa conclusión de que era un fantasma, porque comenzaron a poner la mirada en sí mismos, comenzaron a autoconmiserarse. Ay, no, es que esto ya se hundió, ya ni Dios podría intervenir. Ya mejor, ¿sabes qué? Y de ahí que ayer en temas es importante también, muchas veces el miedo y la autoconmiseración precisamente es lo que nos llevan a hacer, a dejar a un lado a Dios, y también cuando Él interviene, ya no apreciarlo. Estamos tan centrados en nosotros mismos, en medio de la situación tan complicada, que entonces ya no podemos mirar a Jesús. Ahora, yo ponía esto en pantalla: el miedo y la fe no pueden vivir en el mismo corazón, porque el miedo nos ciega de tal manera que no podemos ver la presencia del Señor y no podemos ver al Señor cuando viene a rescatarnos. Ahora, esta parte del miedo, Él les va a hablar: no teman. Él les dice: no teman. Ahora es un mandamiento, mi hermano. Yo particularmente, te abro mi corazón y ora por mí. Soy muy miedoso en muchas cosas, tomar decisiones, actuar de una manera, y a veces puede lucir hasta espiritual. Wow, no, qué prudente, cómo analizas las cosas, pero hay miedo, y Dios te llama a hacer algo. Ve con esta persona, tienes que, no, mira, vamos a orarlo, y hay miedo. Mis hermanos, la palabra de Dios una y otra vez nos llama, veíamos al final del sermón pasado, a esforzarnos y ser valientes, esforzarnos en su gracia. Aquí el Señor viene y dice: no teman. Ahora, a mí me encanta, mi hermano, porque está haciendo una referencia a que no tengan angustia en esa circunstancia que los está rebasando. Él les está diciendo en un tono de instruirlos, les está diciendo: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Yo los metí en esa situación que ahorita para ustedes es incontrolable, que los está rebasando. Mis hermanos, el Señor llegó, y me encanta esto, y quédate con esta imagen, porque muchas veces, si somos honestos, en medio de la tormenta tenemos miedo, nos autocomiseramos y creemos entonces, o por lo menos falsamente, en momentos uno se compra la idea de que Jesús llega y los reprendió y entonces los aventó al agua y se enojó. Pero mis hermanos, Jesús está llegando, a pesar de que ve su temor, está llegando y no llega reprendiéndolos, sino animándolos. Él llega fortaleciéndolos para mostrarles su amor, su cuidado. Aún antes de la tormenta ya estaba ahí. Ellos le habían clamado y Jesús ya había ido a su encuentro. Mis hermanos, Jesús no caminó en las aguas. Esto porque a veces también, no digo que esté del todo mal, pero Jesús no caminó sobre las aguas para enseñarle a los discípulos y para enseñarnos a nosotros a caminar sobre las aguas. Ese no era el propósito de Jesús. El propósito de Jesús de caminar sobre las aguas era enseñarles su protección, era enseñarles, mis hermanos, y enseñarnos a ti y a mí que no existe ningún lugar, no existe ninguna circunstancia, no existe ninguna situación, por más tremenda que parezca que las aguas te están rebasando, no existe ningún lugar donde Jesús no pueda encontrarnos. No existe ningún lugar, ninguna circunstancia donde Él no vaya a rescatarnos y donde Él vaya a dejarnos abandonados. Mis hermanos, no existe ninguna situación así. Y era el propósito de Jesús enseñarnos esto. Por eso en su palabra Él nos dice constantemente: no te dejaré ni te desampararé. Pero a veces por el miedo, por la autoconmiseración, dejamos de ver a Cristo. Y eso nos enseña algo. Pone ahí en pantalla: no importa qué tan grandes sean las olas o qué tan grandes sean los problemas que estás viviendo. Escucha bien esto: ninguna tormenta es tan severa, ninguna noche es tan oscura, ningún bote es tan frágil, ninguna aflicción es tan grande que Jesús no pueda ir y estar con nosotros. Ahora, en medio de esa situación, aparece otro personaje. No sé si te acuerdas, si ya tienes tiempo en Cristo y has leído la Biblia. Aparece un personaje ahí que no aparece aquí en el Evangelio de Juan. Aparece Pedro. Pedro ve al Señor y dice en Mateo capítulo 14, sabemos que Pedro era impetuoso, y dice versículo 28 de Mateo 14: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Entonces, Pedro era un pescador experimentado. Él sabía lo que estaba pidiendo, ir caminando en medio de la tormenta hasta donde estaba Jesús. Imagínate, era algo tremendo. Ahora, cuando Pedro está diciendo esto, que le dice, si eres tú, manda, varios estudiosos coinciden que la intención de Pedro, por medio de lo que él dice, es que él está reconociendo el poder de Jesús sobre todas las cosas, sobre el viento, sobre las olas, y sabía que era más seguro estar con Jesús, aún en medio de la tormenta, que estar dentro del bote sin Jesús. Mis hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí es que no solamente reconoce quién es Jesús, sino que está dejando que Jesús guíe su vida, aun si eso implica estar en medio de la tormenta. Yo puse esto: la fe verdadera no es solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios y que perdonó nuestros pecados, sino que es entregarnos confiadamente en las manos del Señor para que Él dirija mi vida y no yo, aun cuando seguir su palabra implique tormenta. Y esa acción le está demostrando Pedro aquí. El Señor lo llama, le dice versículo 29, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, que Jesús caminó en las aguas es algo ya impresionante, pero es Jesús, es Dios. Pero Pedro también estaba ahí. Cuando puso la mirada en Jesús, estaba haciéndolo. Pero ¿cuándo fue que comienza a hundirse? Cuando aparta la mirada de Dios. Mis hermanos, no es por la tormenta que nosotros comenzamos a hundirnos, es porque permitimos que esa tormenta quite nuestra mirada de Jesús. No es por la tormenta en sí mismo que nosotros comenzamos a hundirnos, es porque dejamos que esa tormenta quite nuestra mirada de Jesús. Entonces Pedro le dice, versículo 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo, otra vez el miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cómo reacciona Jesús? Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí me encanta esta escena porque podríamos decir todos somos Pedro. En momentos de tormenta, de aflicción, dudamos, tenemos miedo, y en momentos que nos sentimos bien hundidos, hasta creemos que Dios ya no nos va a aceptar. ¿Cómo? Si yo he dudado, si yo he tenido miedo, ¿con qué cara regreso con Dios? ¿Con qué cara le busco? No, seguramente Dios me va a rechazar. Mis hermanos, si hubiéramos sido uno de nosotros, ¿qué le hubiéramos dicho a Pedro? A lo mejor con tus hijos, no sé, le hubiera dicho, pues quédate ahí para que aprendas un rato y que escarmientes y no lo sabemos. Pero nuestro Padre, nuestro Rey, extendió la mano. El Señor no dejó que Pedro cosechara el fruto de su incredulidad, de su duda, y que se ahogara. Y entonces le da una exhortación, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces Jesús no reprendió a Pedro por salir del bote, sino por quitar sus ojos de él. Cuando quitaste la mirada de mí, fue que comenzaste a dudar. No fue la tormenta tan impresionante, no fue esa situación que te rebasa, que crees que nadie te entiende. Es porque has quitado la mirada de Jesús, y muchas veces eso es nuestro caso. Ahora, algo que me gusta de este pasaje, yo digo, imagínate de Pedro, Jesús le dijo hombre de poca fe. Yo me pregunto, ¿en serio es de poca fe? O sea, estaba en una tormenta, el bote se estaba despedazando y todavía le pidió a Jesús caminar sobre el mar. Yo probablemente me hubiera metido abajo de una mesa o del timón del barco y lo que menos quieres es salir de ahí. Bueno, pareciera que realmente tuvo fe en un momento, pero después dudó, y es lo que Jesús está diciendo aquí. Mis hermanos, las tormentas de la vida, esas situaciones que nos rebasan, no son agradables evidentemente, pero son necesarias, porque el Señor nos enseña por medio de estas tormentas que no es por nuestros propios recursos, por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, sino que debemos obedecerle, confiar en su palabra, cueste lo que cueste. Ahora, hay algo aquí, mi hermano, hay un detalle interesante del ministerio de Jesús. Si recuerdas, Jesús a lo largo de los evangelios, hay momentos donde Él predica desde la barca. Él se sube, y Jesús subió a la barca y había mucha gente, mucha multitud, y Él predicaba. Pero mis hermanos, lo que estamos viendo aquí es que para conocer a Cristo, para experimentar realmente quién es Él,
Él está buscando gente que se involucre en que se meta a la tormenta. Es por medio de la tormenta que conocemos a Cristo. Los que se quedaron ahí de espectadores, yo escucho y me voy a mi casa, no me interesa involucrarme de más, seguir su palabra, seguir a Jesús. Mis hermanos, no es ese el llamado que Cristo nos llamó. Ellos no están viendo desde la orilla, ellos están en medio de la tormenta, pero con Jesús. Lo que vemos aquí con los discípulos, con Pedro, es que tener fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Tener fe no es creer a pesar de la evidencia, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Y digo esto porque hay muchas personas que empiezan impresionante la carrera de la fe. ¡Wow! Dios me salvó, me perdonó, gloria a Dios. Y Dios es bueno, por eso lo decía hace rato, vienen momentos muy buenos en Cristo también, ellos lo vieron. Pero viene la aflicción y estas personas que empezaron muy enamorados y la gracia y qué bueno que me perdonó, Dios comienza a levantar tantito la prueba, toca tu salud, toca tus finanzas, tus hijos, tu familia, tu matrimonio, y entonces claudican de la fe. Bueno, mis hermanos, también Dios utiliza eso para probar realmente nuestra fe. Pero el llamado como discípulos es estar ahí en la tormenta, no estar en la orilla. Yo te pregunto, ¿estás ahí ya? ¿Estás por medio de seguir su palabra, viviendo su voluntad y probablemente también sufriendo las consecuencias? ¿O te has acomodado a simplemente estar escuchando desde lejos, como la multitud? Ahora, para finalizar el último punto, me encanta de verdad, a lo mejor estás en un momento que dices, híjole, me he llenado de miedo, he perdido de vista a Jesús. Pero Jesús te ha traído aquí nuevamente para extenderte la mano y decir, mire, esa obra que yo comencé en ti, la quiero perfeccionar y la voy a perfeccionar a pesar de ti, a pesar de que a lo mejor te has alejado. Si Él comenzó la obra, hoy te ha traído para continuar con esa obra. Vemos en Jonás, no terminó ahogado en la tormenta. Pudo haber Dios, igual si hubiera sido como nosotros, muchos de nosotros, ¿sabes qué? Te dije que fueras aquí, desobedeciste, vámonos. No. Vino tormenta y muchas de esas tormentas Dios las utiliza para regresarnos a seguir haciendo su obra en nosotros. Entonces, ya vimos que Él es el que nos lleva a la tormenta, Él está al tanto y ora por nosotros, Él viene a nosotros en su tiempo, en su forma. Es por medio de la fe que nos fortalece. Pero mira lo que dice Juan 6:21, el último punto. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Entonces, lo reciben con gusto. Dice Mateo 14:32, dando más detalles de este momento. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, Cristo toma a Pedro, lo sube a la barca, y cuando Él lo sube dice que se calma la tempestad. Entonces, lo que está sucediendo es que muestra el dominio sobre la creación. Pero ¿cuál fue la respuesta ante todo esto? ¿Qué era la respuesta natural ante la evidencia que vieron? Bueno, dice ahí que ellos le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Checa la progresión en medio de la tormenta. Primero lo confundieron, entonces pensaron que era un fantasma. Creían que se había olvidado de ellos porque el miedo ya les impedía ver eso. Jesús les dice, no teman, soy yo. Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya caminando. Se hunde. Jesús lo restaura y entonces ellos están adorando al Señor. Verdaderamente eres hijo de Dios. Mis hermanos, ese es el fruto de un encuentro con Jesús, independientemente de la situación en lo que estemos. Eso es lo que Jesús espera de nosotros, que nuestro cuerpo, nuestra vida sean sacrificios vivos, que le adoren en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos. Por supuesto que una evidencia clara es estar en su iglesia, adorándole, teniendo comunión, conociéndole por medio de la palabra. Alguien decía, salvar, el no ir a la iglesia me hace perder la salvación. No, pues no podría decir eso, pero sí podría decir que es una evidencia muy fuerte de que creo que has estado perdiendo de vista al Señor. Y no generalizo, hay situaciones específicas, pero en general esa es una evidencia. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, de buscar su palabra, o nos vendemos esta mentira, ¿sabes qué? Pues yo lo hago a mi manera, ahí yo a solas.
Mis hermanos, lo que Cristo espera de nosotros es que seamos adoradores, personas que lo busquemos con todo nuestro corazón, que busquemos primeramente su reino y su justicia, sabiendo que Él añade todo lo demás. Donde está Cristo, mi hermano, no importa la situación, lo que importa es no quitar la mirada de Él. Así que cuando nosotros vengan estos momentos de ansiedad, cuando nuestro corazón esté inquieto, cuando las circunstancias nos estén rebasando, volvemos a mirar a Jesús y entendamos que el amor de Jesús no se manifiesta a través de las circunstancias, sino a través de Cristo que se dio en la cruz por ti y por mí. Por eso ponía esto en pantalla. En tiempos de tormenta, la presencia de Jesús y el amor que fluye de nuestro Señor es lo único que nos trae calma, paz y serenidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así que, mi hermano, vamos a orar para terminar. Y a lo mejor tú estás acá por primera vez. Y algo que yo me quedaba pensando y que es muy curioso, me imaginaba el otro día, ya llega, bueno, ni siquiera el otro día, dice que inmediatamente por el control que tiene Jesús sobre la creación, llegaron a la orilla. Ahora, no menciona que al otro día la gente que estuviera ahí se hubiera enterado de esa proeza que sucedió ahí. No lo supieron. Y a lo mejor tú también estás el día de hoy sin saber que ya hubo una tormenta peor y más terrible de la cual Cristo nos libró. No sé si tú sabías que Cristo pasó por la tormenta de soportar el juicio de Dios para salvar nuestras almas. No sé si tú sabías, mi hermano, que el fruto de nuestros pecados es condenación eterna y que nuestras fuerzas es imposible salvarnos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para salvarnos en nuestros propios méritos. Y Cristo se humilló, tomó forma de hombre y en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo para cumplir con la justicia de Dios. Dice la Escritura en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Mi amigo, si tú has venido por primera vez, ¿sabías tú que en la cruz del Calvario Cristo soportó la ira de Dios que tú y yo merecíamos por causa de nuestros pecados? Él no solamente la soportó en tu lugar y en mi lugar, sino que por la fe en Él nos reviste con su justicia, para que entonces todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso dice la Escritura, hoy es el día de tu salvación, no endurezcas tu corazón. Mi hermano, hay muchas personas que tendemos a decir, es que esto que me está sucediendo es la tormenta más terrible, en esto no puedo superarlo. Mi hermano, déjame decirte que a la luz de la Escritura, lo que está pasando hoy, en 100 años no va a importar. Hay una tormenta que será verdaderamente terrible y es una condenación eterna para todo aquel que rechace el nombre de Jesús. Pero si Dios te ha traído aquí, es precisamente para que te rindas a Él, para que lo abraces como Señor y Salvador y para que, como dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, mi amigo, la invitación es esta: rinde tu vida a Jesús. Esa tormenta más terrible, más que cualquier cosa que suceda aquí, será el tormento eterno. Pero todos aquellos que somos hijos de Dios hemos entendido que Él ya recibió esa ira, ya recibió ese juicio. Cuando Cristo dijo consumado es, no hay nada más que añadir. Y el día de hoy podemos darle gloria y darle honra, porque tenemos no solamente seguridad eterna, sino tenemos la confianza, como veíamos el día de hoy, si somos sus hijos, que Él es el que nos lleva a la tormenta, que Él está al pendiente de nosotros y está orando, intercediendo día y noche por nosotros, que Él vendrá en su tiempo, en su forma, en su manera, y que por lo tanto también nuestra vida le pertenece y el llamado es adorarle y darle gloria a Él. Así que vamos ahora para terminar. Señor, muchas gracias porque tu palabra es clara y porque definitivamente nos vemos tanto ahí, tan reflejados, Señor. Y gracias porque quitas de nosotros también telarañas, malas ideas, malas tradiciones, costumbres cerradas, Señor. Donde cuando a ti te ha placido enviar pruebas en nuestra vida, comenzamos a quejarnos, Señor, y a alejarnos, y a dudar, Señor, o a lo mejor incluso creer que nuestra vida ha salido de tu control y de tus manos, Señor. Perdónanos, Padre. Y gracias porque nos muestras a personas como nosotros, ahí visto a Pedro, Señor, y aún los discípulos, Padre, y nos muestras tu carácter, Señor, que probablemente estamos así, muchos de nosotros el día de hoy, y tú no eres un Dios
que viene y se complace en burlarse de nosotros, en menospreciarse o incluso en castigarnos por esa duda, Señor, sino que nos has traído, Señor, para extender tu mano, para volvernos a ti, Señor, y saber que es mejor estar en la tormenta, pero dentro de tu voluntad, Señor, que estar fuera de tu voluntad. Aún haya comodidad y situaciones que nos favorezcan, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque a través de tu palabra, no de mis ideas ni de nadie más, sino por tu palabra, Señor, sabemos que tú eres soberano, y como creyentes te ruego que nos aumente la fe, Señor, que tu Espíritu nos recuerde esto, y en medio de la prueba podamos decir como Job: ¿cómo recibiremos de ti el bien y rechazaremos el mal, Señor? Tú hiciste tanto una cosa como la otra. Así que, Padre, fortalece nuestra fe, ayúdanos, que como dice Romanos 8, 28 y 29, todas esas cosas que ayudan a bien, y este bien sabemos que es ser más como Jesús y a depender más de ti, Señor. Transforma nuestra mente, Señor, consuélanos y fortalécenos con tu Espíritu y con tu palabra, Señor, para que podamos ver las pruebas y las aflicciones, Señor, en una perspectiva bíblica, como lo vimos el día de hoy, Señor. Así que, Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú conoces nuestra habilidad. Tú te compadeces de nosotros, no para burlarte o para pasar de largo, sino para extender tu mano, Señor, y venir en nuestro socorro. Así que gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque estás en control. Yo te ruego que fortalezcas nuestra fe, nuestro anhelo de tu palabra, Señor, y que podamos descansar, Señor, en que tú eres soberano sobre todas las cosas, Padre. Recibe toda la honra y toda la gloria, Señor, por lo que tú ya has hecho, Señor. Y si bien hay tormentas que no sabemos exactamente qué va a suceder en cuestiones prácticas, hoy podemos darte honra y darte gloria, Señor, porque tú eres alto, tú eres sublime, Señor. Y siendo eso, y sin necesidad de nosotros, Padre, decidiste despojarte, y para mostrar tu gloria y tu gracia, Señor, cargaste con esa tormenta de la ira del Padre en nuestro lugar, para que nosotros ya no seamos tratados así, Señor, sino el día de hoy podamos acercarnos a adorarte, a cantarte, a orar al trono de tu gracia. Así que recibe toda la honra y toda la gloria, y todo esto te lo pedimos, Señor, por los méritos de Jesús. Amén.